El proceso comienza con una sensación de desilusión. Una sombra se cierne sobre tu vida. Luego te invade un cansancio agobiador. Todo cuesta un gran esfuerzo. Los demás tratan de alegrarte, pero de algún modo te sientes separado de todos y te replegas más y más dentro de una coraza de indiferencia. Procuras luchar contra estas tinieblas que te dominan. Tratas en forma desesperada de encontrar alguna salida, pero el profundo desaliento consume toda tu energía. La oscuridad se extiende demasiado lejos a tu alrededor. Te estás hundiendo cada vez más en el abismo sin fondo llamado depresión. ¿Existe una solución real para este flagelo? ¿Tiene Dios, nuestro Creador, algo que decirnos para solucionar esto? Vivimos en un mundo en el que abundan los tropiezos, las tragedias, las equivocaciones. Y en esta vida hay muchas aristas filosas que cortan y mutilan. Pero entre ellas hay un filo que aparentemente lastima más víctimas que cualquier otro. Los investigadores han llegado a la conclusión de que la depresión produce más sufrimientos que cualquier otra enfermedad que nos aflija. Esto es impresionante, ¿verdad? ¿Quién hubiera podido pensar que la depresión pudiera hacer tanto daño? Pero el Instituto Nacional de Salud Mental nos informa que cada año unos 135.000 estadounidenses, y esto los que sabemos nada más, deben ser hospitalizados, víctimas de la depresión. Porque hay tantos otros que no están hospitalizados, sin embargo, están deprimidos y no los comunican. Además, hay otros 250.000 que deben ser atendidos por psiquiatras. Y lo que es todavía más inquietante, los profesionales de la salud estiman que los casos de depresión que se quedan sin tratar podrían sumar de 4 a 8 millones más. Algunos creen que el problema ha alcanzado proporciones epidémicas. ¿Cuánto sufrimiento significa esto? Para una multitud de personas, la depresión representa un peligro constante e inminente, un enemigo que está siempre acechando en su camino. Bueno, hoy hablaremos sobre cómo vencer esta terrible amenaza para la salud. Y estoy convencido de que hay ciertas cosas bien definidas que podemos hacer para eliminar los efectos más graves de la depresión e impedir que nos afecte tan profundamente. Y veremos también que hay un libro específico de la Sagrada Escritura que provee un arma excelente para que lo usemos contra la depresión, a tal punto que pareciera haber sido escrito precisamente con ese objetivo. Comencemos echando una mirada rápida a las causas de la depresión. Esto tal vez nos ayudará. Por lo general se origina en el dolor provocado por una pérdida, como tal vez de un ser amado, de alguna oportunidad de trabajo, o simplemente la pérdida de nuestra autoestima. En esencia, la depresión es una reacción ante una pérdida, una sensación. Y al estudiar más profundamente las raíces de la depresión, un médico ha demostrado que se trata de una sensación de sentirse atrapado. Y comprobó que mucha gente se hunde en la depresión cuando se siente incapaz de superar situaciones que le resultan intolerables. Desde luego, hay diferentes clases de depresión. En ciertas personas, esta aflicción parece tener un origen químico o biológico. Algo no está equilibrado en su cuerpo. Pero hay casos de depresión severa y persistente que responden bien ante los medicamentos. Otros casos, sin embargo, esta aflicción parece estar conectada a las heridas emocionales que las personas han sufrido en su niñez. Y esas profundas heridas psicológicas pueden desembocar en episodios de depresión muy serios. Desde luego, no es posible analizar estos tipos extremos de depresión que no le permitan desenvolverse con normalidad, porque deben visitar a su médico o a un consejero profesional. Y hoy deseo referirme al tipo más generalizado de depresión que nos persigue a muchos de nosotros. Nos impide funcionar libremente, pero el mundo que nos rodea parece muy oscuro y cada tarea nos parece casi imposible de realizar. ¿Te ha ocurrido eso? Nos sentimos como aplastados y casi no nos podemos volver a levantar.
Bien, examinemos más de cerca qué significa este sentimiento depresivo. El doctor Tim LaHaye, un consejero cristiano, ha desarrollado ciertas perspectivas que nos ayudarán en nuestro empeño. Se dio cuenta de que entre las numerosas personas que le consultaban sobre la depresión había una tendencia común. Además, vio que en la mayoría de los casos los valores pueden clasificarse en ciertos componentes, como veremos a continuación. El primer componente que él menciona es una pérdida o un desengaño. Algo malo sucede en nuestra vida, un rechazo, una herida, un insulto u otra cosa semejante. Pero a eso hay que agregarle otro elemento que es esencial. Se trata del resentimiento, el enojo. La persona persiste en pensar cuán mal ha sido tratada o cuán injusta ha sido la vida. Se resiente por todo lo que le ha sucedido y en su interior crece la ira, parece que está ebulliendo. Entonces todo se va multiplicando por el tercer elemento, la autocompasión. Y así, la tristeza se convierte en desesperanza. La suerte que nos ha tocado en la vida nos comienza a parecer insoportable. Nuestra sensibilidad ante la pérdida y la decepción crece más y más. Las posibilidades de hallar una solución, por otra parte, parecen disminuir cada vez más. Y sentimos una exagerada compasión por nosotros mismos. Como vemos, esta es la fórmula de la depresión. Toma una pérdida, añádele ira y resentimiento, multiplica todo por la autocompasión y el resultado es un caso garantizado de depresión. Ahora bien, en esta vida todos sufrimos pérdidas, ¿verdad? Pero no todos nos hundimos en la depresión. La clave consiste en la actitud que adoptamos para con las cosas malas que nos acontecen. La depresión se debe a ciertos hábitos de pensamiento que desarrollamos. En un sentido bien literal, crece nuestro propio cerebro. Por lo ya dicho, para vencer la depresión debemos dominar nuestros hábitos erróneos de pensamiento. No es fácil, pero por la gracia de Dios, todo es posible. Un hombre que experimentó profundamente el impacto de esa gracia fue el apóstol San Pablo. Por eso quiero invitarte a estudiar una de sus epístolas, la carta a los Filipenses, en la cual encontramos la clave para vencer la depresión. Esta carta es uno de los libros escogidos de las Sagradas Escrituras. ¿Sabes tú que la epístola a Filipenses fue escrita en las profundidades de una mazmorra, una cárcel romana? El apóstol estaba preso. En nuestros días las cárceles no son lugares agradables, pero en aquellos tiempos eran espantosas, por decir un elogio. En oscuros y frígidos cubículos de piedra se mantenían los prisioneros generalmente encadenados a la pared. Se les daba apenas el alimento necesario para mantenerlos vivos y eran víctimas del abuso de guardias crueles. Ahora, es difícil imaginar un ambiente más deprimente que este. Pablo, un hombre enérgico y siempre activo, sin duda de haberse sentido en los muros de esa prisión que tal vez se sentía sofocado. Había tenido que luchar duramente contra los sentimientos negativos que le podrían provocar su aislamiento. Allí, solo en un oscuro calabozo, tuvo que contrarrestar de algún modo su depresión. Veamos cómo lo hizo. Escribió una carta increíble, rebosante, más de una desde ese lugar, rebosante de gracia y expresiones de gratitud. Escuchemos el comienzo y el final de la carta que escribió este prisionero de Jesucristo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y finaliza, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La epístola a los Filipenses comienza y termina con gracia. La gracia domina. Pablo tuvo que ordenar sus pensamientos en medio de una celda miserable, malolorienta, olía horrible, en la oscuridad, en la humedad. Él bien sabía que por encima de todo estaba en la gracia de Dios. O sea que en la mente del apóstol, en primer lugar, lo ocupaba el amor, el cuidado de Dios por él. Así que Pablo no permitió que sus pensamientos lo fueran sumiendo en la oscuridad de sus circunstancias. No dejó que se incrustaran en su ánimo la ansiedad, el resentimiento ni la ira. En vez de ello,
practicó lo que les aconseja a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo colocó su deprimente situación en las manos de Dios. Orientó sus problemas en dirección al cielo. Y cuando así lo hizo, comenzó a ver rayos de luz que atravesaban la oscuridad. Vio que la gracia de Dios podría lograr algo positivo a partir de sus dificultades actuales. Y el apóstol pudo escribir lo que dice el versículo 12 del capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y como resultado de su encarcelamiento, afirmó Pablo, muchos incrédulos habían llegado a darse cuenta de los derechos que Cristo tenía sobre ellos. Eso era lo más importante en su mente. Y muchos creyentes se habían puesto a compartir su fe con mayor valor. La mirada de este prisionero traspasó los gruesos muros de la prisión y vio la gracia de Dios que obra maravillosamente, y esto lo llenó de alegría. Esta conciencia de la gracia de Dios le ayudó también al apóstol a contrarrestar la depresión de otra manera. Lo llevó a dirigir sus pensamientos más allá de sí mismo a la vida de otros. Hay un impulso inherente en la gracia que ayuda a dejar de preocuparnos por nosotros mismos. Y esta epístola o carta no nos dice casi nada acerca de las terribles condiciones de la prisión de Pablo, pero nos dice mucho acerca de la relación que existía entre Pablo y los creyentes de Filipos. El apóstol los llama hermanos y dice que los añora con el afecto de Jesucristo. Su mayor deseo es que se mantengan firmes en la fe, que su amor abunde y que puedan brillar como estrellas. Pensemos en esto, amigo y amiga. En una mazmorra como esta, Pablo derramaba la gracia de Dios en la vida de personas que gozaban de libertad. Armado con la gracia divina, derribó las paredes de su prisión. No solo permanecía en prisión, también permanecía en la gracia de Dios. Y ahora veamos la segunda arma poderosa de Pablo que Pablo usaba para contrarrestar la depresión. Cerca del comienzo de su hermosa y animadora epístola o carta, el apóstol escribe a los filipenses lo siguiente. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo expresa su agradecimiento. Cualquiera que lee la epístola se siente inmediatamente impresionado por la cantidad de cosas por las cuales el autor agradece. Se alegra por la creciente fe de los hermanos de Filipos, se alegra porque Cristo es predicado, se regocija de que su ciudadanía está en el cielo, se alegra porque Cristo se humilló a sí mismo y por el poder del Dios Altísimo. Y, amigo, amiga, estos son los temas acerca de los cuales Pablo escribe. Estas son las cosas por las cuales él da gracias. No hay ni una sola nota discordante de autocompasión en toda la carta. Pablo se sentía demasiado agradecido para eso, no le quedaba lugar para quejas. De hecho, su gratitud era tan entusiasta que se derramaba en amor inolvidable. Y también en la exhortación que leemos en Filipenses 4:4 dice, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pensemos. ¿Era demasiado pequeña la celda de Pablo? Sí, pero su Señor era grande. ¿Era deprimente y oscura esa mazmorra? Sí, pero su Señor era la luz perfecta. Siempre había mucho por lo cual alegrarse. Había mucho por lo cual agradecer en el Señor. Y la actitud agradecida ayuda a contrarrestar la depresión, porque nos ayuda a levantar la cabeza por encima de nuestros problemas. Y al hacer eso, entonces comenzamos a hallarle solución. Y por medio de su gratitud, Pablo había aprendido a descubrir soluciones en cualquier circunstancia. Veamos nuevamente este maravilloso libro, capítulo 4, versículos 2 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Maravilloso, ¿no es cierto?
¿Sabes? La gratitud también crea energías, produce el impulso de actuar. Nos ayuda a disipar las tinieblas que nos tienden a paralizar, a encerrar. Escuchemos lo que Pablo resolvió estando en la mazmorra romana. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es emocionante cada vez que uno visita la prisión mamertina de Roma, el mismo lugar donde el apóstol escribió esta carta y otras. Es un lugar oscuro y húmedo, recubierto de piedras, varios metros debajo de la tierra, con un agujero de menos de 1 metro de diámetro encima, por donde le pasaban los alimentos y otras cosas. Estaba destinada para los peores criminales o para los que eran una amenaza para el imperio. Varias veces estuve allí, solo, meditando en ese lugar, en silencio, y también leyendo esta misma carta que ahora estamos considerando. Fue un momento de reconsagración, porque en su celda solitaria el apóstol había podido pensar en cosas sombrías del pasado, lamentarse, deprimirse, pero en vez de eso, eligió ser agradecido en el presente. Y eso le dio energías para perseverar en la fe. ¿Sabes que la epístola de Pablo a los Filipenses es un documento notable? Constituye una victoria asombrosa sobre todo lo que podría deprimir y derrotar a un individuo, y sigue siendo un valioso recurso para nosotros hoy. Te lo recomiendo, léelo, cobrarás ánimo, haz tuyas esas palabras, porque desde las profundidades de esta sombría prisión, estos mensajes brillan en nuestro camino. La luz brilla inundándola de gracia y gratitud. Bueno, repasemos una vez más la fórmula para la depresión que ya hemos examinado. Vimos que una pérdida o una decepción más resentimiento multiplicado por la compasión de sí mismo trae depresión. Pero Pablo nos ha mostrado cómo podemos interrumpir ese proceso. Vamos a desarrollar entonces otra fórmula práctica, una que sirva específicamente para contrarrestar la depresión. Comenzaremos con el mismo ingrediente, una pérdida, una herida, un chasco. Pero aquí viene otro elemento. En vez de permitir que el resentimiento invada nuestro ánimo, añadiremos la gracia. En vez de agrandar el infortunio, lo haremos un motivo de oración siguiendo el consejo de Pablo. Aunque podemos estar en un problema, más allá y por encima de ello estamos en la gracia de Dios, que a su tiempo nos rescatará. Pero permíteme una aclaración. Hay cristianos que piensan que es un pecado sentirse triste siquiera por un momento. Sienten que deben tener un rostro sonriente 24 horas al día, los 365 días del año. Y eso puede llegar a ser incluso una carga muy pesada porque no es natural. Mira, es perfectamente normal sentir tristeza después de una pérdida y decepción. En general, esa es la manera como la naturaleza nos ayuda a hacer una pausa y recobrar el aliento. Y como parte de su gracia, Dios simpatiza con nuestras tristezas. Sí, Cristo comprende cómo nos sentimos. Pero después de la tristeza inicial, la gracia también nos ayuda a recobrarnos y ver nuestra situación en la perspectiva correcta. Es cierto que no podemos eliminar los sentimientos de tristeza, pero podemos vencer la depresión y quitarle el poder de aplastarnos. Muy bien, vamos a repasar. Hemos sufrido una pérdida, hemos agregado la gracia y ahora pasamos al siguiente elemento y lo multiplicamos ¿por qué cosa? Sí, por la gratitud. La gratitud, amigo y amiga, es poderosa. Nos concede energía creadora y el resultado es la paz. Y cuando aplicamos esta receta, experimentamos la misma paz que gozaba Pablo, quien estaba contento en toda circunstancia y proseguía confiado siempre hacia adelante. Esta es, amigo y amiga, la manera como podemos contrarrestar la depresión. A las decepciones de la vida, agreguémosle gracia, multipliquemos el resultado por la gratitud y experimentaremos la paz. Bueno, preguntará alguno, ¿y eso da resultados reales? Eso de gracia y gratitud pueden parecer un tanto vago y hasta sonar a escapismo. ¿Pueden estas virtudes realmente ayudarnos a resolver los problemas del mundo real?
Permíteme darte un ejemplo. Cierta joven esposa llamada Sandra visitó a un consejero espiritual. Se la veía muy deprimida y comenzó a contar una larga y penosa historia acerca de su esposo. Según ella, él la trataba con desprecio. Nada que ella hiciera parecía agradarle. Y cierto día, ella pensó que esto no tenía solución. Así que cada día ella temía ese momento cuando él volvía de su trabajo. Ahora bien, Sandra era una persona joven, pero la sensación de ser rechazada la había transformado en una persona desanimada, tensa, frígida. Y mientras más ella sentía el desprecio de su esposo, menos motivada se sentía para agradarle. Y Sandra había caído en un círculo vicioso. Se sentía atrapada por la depresión. Y el consejero decidió que sería bueno encontrarse con José, el esposo de Sandra. Y cuando conversaron, el hombre se quedó asombradísimo al oír que él mismo era la causa de la depresión de su esposa. Como la mayoría de los varones, no comprendía cuán claramente podía leer su esposa la actitud que él tenía para con ella. Y el consejero le ofreció a José una sugerencia específica. Dijo: haz una lista de 10 cualidades buenas de tu esposa y agradece a Dios por ellas. Hazlo 2 veces por día, en la mañana y en la tarde, mientras vuelves a casa de tu trabajo. La tarea no parecía demasiado difícil, de manera que José accedió y comenzó a darle gracias a Dios por los buenos rasgos de su esposa. Y antes de mucho, Sandra comenzó a cambiar. Se volvió más afectuosa. José siguió agradeciendo y Sandra creció en respeto propio y se liberó de la depresión. Después de cierto tiempo, el pastor le preguntó a José si se había aprendido de memoria la lista de 10 cualidades de su esposa, y José respondió alegremente: no solo la aprendí de memoria, sino que cada día descubro en ella nuevas cosas por las cuales agradecerle a Dios. La gratitud produce gratitud. Amigo y amiga, la gratitud es poderosa. No es un escape ni un vago ejercicio espiritual. Nos ayuda a enfrentar problemas reales en el mundo de la realidad. Ayuda a contrarrestar la depresión. No olvidemos esto. No hay nada que pueda tener un impacto positivo mayor en nuestra salud mental que el espíritu de gratitud. Todos tenemos que afrontar épocas en las cuales los muros de la depresión parecen estar a punto de desplomarse sobre nosotros. Todos somos azotados por pérdidas y decepciones. Tal vez hoy estás enfrentándote a una pérdida. Tal vez hace una semana y no te recuperas. Tal vez hace años y estás deprimido. Y hay ocasiones en las que la esperanza apenas se vislumbra como un puntito de luz a la distancia. Pero en esos oscuros momentos podemos recurrir al precioso mensaje que Pablo nos ha dejado en la carta a los Filipenses y beber del espíritu de gracia y gratitud que brota de esas páginas. Entonces sí, veremos cómo las tinieblas de la depresión poco a poco ceden a la luz y ante la luz de la presencia de Dios. Y ahora, para finalizar, amigo y amiga, mi deseo es que de aquí en adelante seas capaz de vencer la depresión. Es posible, Dios lo ha prometido, si no, no estaría este libro acá. Lo he visto en muchas personas, en muchísimas personas. Y aquí tenemos un ejemplo patente, el apóstol Pablo. Y él era un ser humano como nosotros. Así que cuando surja el resentimiento, cuando el desánimo comience a manifestarte, te ruego que te detengas. Lee nuevamente todo el libro de Filipenses y comienza a hacer una lista de todas las cosas por las cuales debes manifestar gratitud, y ponlo esto en el contexto, y cuando lo leas, sumérgete donde estaba Pablo. Ponte en sus zapatos, en esa oscura prisión húmeda, destinado a la pena de muerte. Lee este libro. De hecho, comienza tú cada día con un momento de gratitud postrado sobre tus rodillas. Recuerda las bendiciones. Recuerda el inefable amor de Dios. Afirma tu mente en la gracia de Dios. Y entonces descubrirás que no hay fuerza en el mundo capaz de derrotarte. Acompáñame en oración. Amante Padre, gracias por esta maravillosa epístola a los Filipenses. ¡Qué carta maravillosa! Gracias por haber inspirado tanto gracia y gratitud en las profundidades de un calabozo. Gracias te damos por tu amor que nunca falla. Queremos tener la capacidad que Pablo demostró
de estar llenos de gozo en cualquier circunstancia. Te rogamos que desde ahora en adelante nos ayudes a vencer el espíritu de depresión por medio del espíritu de agradecimiento. Te alabamos por escuchar nuestro ruego y por responderlo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando están afligidos, muchos piensan que deben dirigirse a algún amigo terrenal para contarle sus perplejidades y pedirle ayuda. En circunstancias difíciles, la incredulidad llena sus corazones y el camino les parece oscuro. Sin embargo, está siempre a su lado el poderoso consejero de todos los siglos, invitándoles a depositar en Él su confianza. Jesús, el gran ayudador, les dice: venid a mí, que yo os haré descansar. ¿Nos apartaremos de Él para seguir en pos de falibles seres humanos que dependen de Dios tanto como nosotros mismos? Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida y te haya traído un rayito de luz, de esperanza. En tu caminar diario, hoy puedes ser agradecido. Eso hará la diferencia. Invita también a otros a sintonizar estos programas o a ver este programa que está grabado en nuestro sitio de internet. Y también a seguir estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Visita nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de recursos y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Será hasta un próximo programa y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.